bienvenidos a la clase de lenguaje de este día. Vamos a estar viendo el tema palabras homófonas y palabras homógrafas, también las palabras antónimas. Ahora tenemos una pequeña actividad en la página 104 de su libro de lenguaje, donde pide elaborar un dibujo que ilustre el significado de cada palabra. Allí hay 3 espacios, ustedes van a dibujar. En cada espacio, abajo de cada espacio o de cada cuadrito hay una palabra que es la que van a dibujar. Por ejemplo, onda con H significa o nos estamos refiriendo al artefacto que se utiliza para cazar cualquier tipo de animales. Lo conocemos normalmente como onda con H. Luego el segundo, ondas en H, se refiere al cuando se crea alguna onda. El caso más simple sería dibujar una onda en el agua. Como cuando tiramos una piedra al agua, se crea una especie de onda o círculos que se van extendiendo en el agua. Y el último dibujo es traje. Aquí pues podemos dibujar algún traje como un saco, una corbata, un pantalón. Entonces, de esa forma van a elaborar ustedes los dibujos. También pueden recortar y pegar si tienen la posibilidad. Si no, pues les tocaría dibujar y luego colorear. Quiero que observen estas 2 imágenes que tenemos aquí. En la parte izquierda tenemos una imagen de un hombre con una escopeta y abajo aparece la palabra cazar. Y al lado derecho tenemos una pareja, un matrimonio, y en la parte de abajo tenemos la palabra casar. Si ustedes se pueden dar cuenta, la única diferencia entre esas 2 palabras es la Z y la S. Entonces tenemos en el centro un pequeño cuadrito donde hay 3 preguntitas. Dice, ¿se pronuncian igual esas 2 palabras? Pues sí, se pronuncian igual. Casar con Z y casar con S se pronuncian igual. Luego, la segunda, ¿se escriben igual? No se escriben igual, ¿verdad? Porque casar, una va con S y la otra va con Z. Y la última dice, ¿tienen el mismo significado? Tampoco tienen el mismo significado. La que se escribe con Z se refiere a cuando se va a cazar animales, ¿verdad? O a atrapar animales. Y cazar con S se refiere a la unión de un hombre y una mujer, ¿verdad? Un matrimonio. Entonces, por eso no tienen el mismo significado. Sí tienen el mismo sonido, pero no se escriben igual ni tampoco tienen el mismo significado. Entonces nos estamos refiriendo en este caso a estas palabras que son homófonas. El término homófono se aplica a aquellas palabras que tienen los mismos sonidos, como es el caso que acabamos de ver. Sin embargo, suelen tener diferente ortografía, es decir, se escriben diferentes y son diferentes también en su significado. Por ejemplo, también tenemos el caso de vaca con V y vaca con B. Vaca con V, el significado que tiene es animal rumiante, cuadrúpedo o hembra del toro. Y vaca con B se refiere al artefacto que se pone encima de los autos para transportar bultos. Entonces, si nos podemos dar cuenta, vaca con V y vaca con B tienen la misma pronunciación, pero no tienen el mismo significado ni tampoco la misma escritura. Se escriben diferente y también tienen diferente significado. Entonces, cuando nos encontramos con palabras así, estamos hablando de palabras homófonas. Tienen el mismo sonido, pero diferente significado y diferente escritura. Luego tenemos más abajo otro cuadrito donde tenemos más ejemplos. Todas esas pares de palabras son palabras homófonas. Ahora vamos a hablar acerca de las palabras homógrafas. Estas palabras son las que se escriben igual pero con significados diferentes. Por ejemplo, llama con L o con doble L se refiere al animal, y también llama se refiere al verbo llamar. Y también llama se refiere al fuego, ¿verdad? Como la llama del fuego. Tenemos otros ejemplos también. Sal es una conjugación del verbo salir y también sal es un sustantivo común. También tenemos el ejemplo de la palabra canto, que tiene la misma escritura pero tiene diferentes significados. Sería el canto es la emisión de sonidos melodiosos con la voz
humano o animal, ¿verdad? Y también es el borde de una cosa, a eso se refiere también. Y el último ejemplo que tenemos es de la palabra aro, forma verbal de arar, o también es una pieza de hierro o de otra materia rígida en figura de circunferencia, o como círculo podríamos llamarlo. Y también tenemos un ejemplo por ahí del dibujo que dice: cuando estoy a tu lado, río mucho. Ahí sería la palabra río, tiene significado del verbo reír y también el significado de la corriente de agua que recorre cierta superficie. Entonces también se refiere a eso. Por ahí en su libro también tienen toda esa parte, ese texto que les habla acerca de las palabras homófonas y homógrafas. Ahora yo les quiero hablar acerca de las palabras de los sinónimos y de los antónimos. Tienen por ahí un recuadrito donde dice mini lección y pregunta: ¿existen palabras que significan lo mismo y se escriben diferente? Sí, ¿verdad? Son los sinónimos. Esos tienen el mismo significado o uno muy parecido, por ejemplo, feliz, contento, emocionado y dichoso. Estas palabras tienen el mismo significado, pero se escriben de manera distinta. O sea, yo puedo decir feliz, puedo decir contento, puedo decir emocionado, dichoso, y todas esas palabras me están diciendo que tengo una actitud feliz, que estoy contento. Entonces, me significan lo mismo, pero lo puedo escribir de manera distinta. Puedo escribir cualquiera de esos que aparecen ahí. Ni aún hay muchos más. También tenemos lo contrario de estos sinónimos. O sea, si yo digo estoy feliz y también estoy triste, por ejemplo, ya la palabra triste sería lo contrario. Entonces ahí sí nos estamos refiriendo a los antónimos. Ahí mismo lo dice: en contraposición tenemos los antónimos, que son las palabras con significados opuestos. Por ejemplo, feliz es lo contrario de triste, o triste es lo contrario de feliz, ¿verdad? Entonces, de esa forma es como estas palabras antónimas y sinónimas funcionan. Ahora nos vamos a pasar a la página 105 y tenemos por ahí unas pequeñas actividades. Vamos a leer la parte del portador textual y vamos a contestar toda esa parte que aparece ahí. Dice: hoy no fue mi día, la directora me regañó injustamente. Tengo un amigo nicaragüense en el recreo, le grité chorro y la directora me escuchó. Pensó que le decía un apodo, pero ese es su apellido, Chorro, José Carlos Chorro. A mí ya me pasó algo así. En la clase de lenguaje el maestro me pasó a la pizarra para escribir la conjugación del verbo vacilar. Entonces yo escribí yo vacilo y todos se pusieron a reír. Igualito cuando la profesora Irene nos dijo que dibujáramos una llama utilizando colores cálidos, rojo y amarillo. Y yo hice el animalito. Si hubiera dicho un sinónimo como fuego o algo así, no me hubiera confundido. Y luego dice la actividad: lee el texto e identifica la diferencia entre las palabras que crearon confusión, aclara su significado y clasifica en homófonos u homógrafas. Y tenemos 3 columnas. En la primera vamos a escribir la clasificación, o sea, homófonos u homógrafas, y en la segunda vamos a escribir las palabras, y en la tercera vamos a escribir el significado de esas palabras. Si ustedes se fijan en el texto, ya están prácticamente señaladas, subrayadas o encerradas en un círculo. Entonces, primero vamos a escribir las palabras. En este caso, en la primera iría chorro, en la segunda fila iría vacilar con V, y en la tercera fila iría llama nada más. Ahora, ustedes van a escribir el significado en la parte donde dice significado, en la primera fila, la parte de chorro. Ahora, la clasificación de esta palabra sería homógrafa, porque tiene la misma escritura, tiene la misma pronunciación, pero tiene distintos significados. Recordemos que esas palabras son las que se les clasifica o se les llama homógrafa. Entonces ahí le vamos a escribir en la primera fila homógrafas. Luego para la palabra, para la segunda fila, vacilar con V y vacilar con B. Estas dos son palabras homófonas, ¿verdad? Porque se escriben de manera distinta, tienen distintos significados y también se pronuncian de manera igual, ¿verdad? O de manera similar. Entonces, por esa razón son homófonas, y ahí a la par vamos a escribir que se refería en realidad a la palabra o al verbo vacilar. Luego,
para la tercera fila, la palabra llama se refiere, bueno, tiene 3 significados, ¿verdad? Ya vimos que se refiere a fuego, se refiere al animal y se refiere también al verbo llamar. Entonces, la clasificación sería una palabra homógrafa porque se pronuncia igual, también se escribe igual, pero tiene distintos significados. Entonces, por esa razón es homógrafa y en el significado le vamos a escribir que era un sinónimo de la palabra fuego o sinónimo de fuego, porque es a eso lo que se quería referir la profesora Irene cuando les mencionó a sus estudiantes que dibujaran una llama. Y luego en la parte de abajo dice contesta, ¿cuál es la actitud correcta que debes tomar cuando alguien se equivoca en público? Lo correcto es corregir en privado, ¿verdad? Luego la siguiente pregunta ustedes la van a responder, ¿qué aprendemos al equivocarnos? Luego tenemos la siguiente actividad, dice lee el fragmento del poema de Pedro Calderón de la Barca, lo leen y luego nos pasamos a la siguiente página, sería la página 106 de su libro. Dice la primera pregunta, establece un sinónimo y el antónimo de las palabras marcadas en negrita, o sea, del texto anterior. Las que están en negrita sería pobre, triste, respuesta y arrojó. Ustedes van a escribir una palabra en cada línea de manera vertical y a la par van a escribir el antónimo de esa palabra. Por ejemplo, si la palabra es hombre, lo contrario a hombre, mujer. Entonces, pero ustedes lo van a hacer únicamente con las 4 palabritas que yo ya les mencioné. Pobre, triste, respuesta y arrojó. Luego la siguiente, ilustra y escribe los posibles significados de las siguientes palabras homógrafas. Tienen ahí 4 palabras y también 4 espacios. Van a ilustrar, significa que van a dibujar o pueden recortar y pegar también. Y van a escribir los posibles significados de cada palabra. Eso está bastante sencillo. Luego van a escribir la letra que corresponde en cada oración y van a definir cada palabra en el paréntesis. Por ejemplo, no estoy segura si ahí hay 2 opciones, o colocamos G o J. Y a la par van a escribir lo que significa según la letra que le pongan, ¿verdad? O sea, si le ponen, por ejemplo, G, diría ajito, ¿verdad? No estoy segura si agito. Y entonces ahí le van a escribir, si le ponen con G, sería del verbo agitar. Y luego dice, si continúa el texto, ¿verdad? La botella con el ajito, con J, ¿verdad? Y a la par van a escribir que nos referimos al ajo. Luego lo mismo van a hacer en la siguiente. Ahí pues van a utilizar ya sea H o el 0 que significa que no contiene o no lleva H. Un 0 y con una pleca. Dice hasta aquí llegaba el asta de la bandera. Vale, ahí en la primera sería con H, hasta. Y a la par en el paréntesis van a escribir el significado de la palabra hasta con H. Luego dice aquí llegaba el hasta, ahí van a colocar el 0 con la pleca, que significa que no lleva H, hasta que se refiere a la parte de la bandera como la conocemos, ¿verdad? Entonces ahí a la par en el paréntesis ustedes van a escribir eso. Y de la misma forma van a hacer con las otras 3 oraciones que aparecen ahí. Van a escribir la letra en la rayita o en el espacio y en el paréntesis van a escribir el significado de la palabra. Finalmente van a contestar en su libro en la página 107 la autoevaluación, dependiendo de todo lo que ustedes hayan comprendido a lo largo de la unidad. Entonces eso sería todo. Únicamente me van a enviar la tarea que les voy a mostrar ahorita y es la que van a elaborar en su cuaderno. Entonces la tarea que van a realizar en el cuaderno, la cual equivale a una nota y es la que tienen que enviar hoy mismo, ese día, a más tardar, de lo contrario no se les va a tomar base 10. Dice la indicación, ilustra y escribe el significado de las siguientes palabras. De las palabras homófonas van a escribir el significado de la palabra sabia con V y sabia con B, también de la palabra votar con V y votar con B, de la palabra hierba con V y hierba con B.
Lo que van a hacer es escribir el significado de cada una y también las van a ilustrar, así como también las palabras homógrafas que aparecen abajo y de los sinónimos y antónimos. Les voy a escribir un ejemplo para que sepan cómo lo van a hacer. Por ejemplo, tenemos tubo con B, es un cilindro alargado. Escribimos el significado y luego hacemos el dibujo. Luego tenemos tuvo con V, que significa que el pasado del verbo tener. Este lo podemos acompañar de una oración. Por ejemplo, tenemos mi hermana tuvo una bicicleta y por ahí tenemos la ilustración de esa oración. Cuando tengamos palabras que sean verbos, siempre es recomendable que utilicen algún ejemplo como una oración. Entonces de esa forma es como ustedes van a realizar la tarea del cuaderno. Por favor me la envían este día. Eso sería todo.